Muy bien, vamos a dar inicio. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor y bondad. Bendecimos tu nombre y te damos gloria, Señor. Reconocemos que tú eres santo, que tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva por caminos de verdad, Señor, por caminos de vida, que nos fortalece cada día, Señor, que nos alumbra y que permite, Señor, que podamos conocerte, conocer, dice tu palabra, las profundidades de Dios. Bendecimos tu nombre y te agradecemos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hemos estado hablando acerca de Jesucristo de acuerdo a la palabra de Dios. El día de ayer hablábamos acerca de lo que él afirmó acerca de sí mismo, es decir, que él era el Mesías y decíamos que Mesías significa ungido, la palabra en hebreo es Mashiach y es la misma que se traduce al griego como Cristo, ¿sí? Vimos muchas citas en donde hace referencia a esto. Y otra de las cosas que Jesús también afirmó es que por medio de él se iba a dar cumplimiento a las escrituras. Esto lo vemos en Lucas 24. Si quieren acompañarme, porque bueno, vamos a iniciar con esto. Lucas 24:44. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eh, Habíamos estudiado previamente que cuando Cristo hace referencia a esto, lo que está diciendo es o está marcando el hecho de que hay cosas escritas acerca de él, que él vino a cumplir y esas cosas están escritas en las tres secciones de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, en hebreo Tanaj, que son la Torá, los Neviim y los Ketuvim. Esto ya lo habíamos revisado. ¿De acuerdo? Entonces, es muy interesante el darnos cuenta que no únicamente Cristo hizo mención acerca de quién él era, acerca de decir que él es Dios, sino que además eh, él demostró por medio de hechos, ya sea que realizó, y muchos de ellos que no estaban realmente condicionados a que ciertas personas los hicieran, sino que fueron, vamos a decirlo, consecuencia de distintas decisiones que no necesariamente eran voluntad humana, y ahorita lo vamos a ir viendo, que él pudo cumplir alrededor de 330 profecías bíblicas, ¿sí? Muchas de ellas ya cumplidas y otras relacionadas con su segunda venida. Entonces, una cosa es solamente decir que Él es Dios y otra muy diferente era convencer a la gente de lo que uno dice ser. Algo que nosotros vemos que es asombroso y que también tiene que ver con la importancia de lo que Él vino a cumplir, es que sus seguidores realmente estaban convencidos de que Él era Dios, no únicamente por lo que dijo, sino por lo que vieron en Él, ¿sí? Y ese convencimiento fue tan grande que dice la palabra que incluso estuvieron dispuestos a morir por esa creencia, ¿sí? Vamos a ir viendo nosotros algunas de las profecías que se cumplieron.
Y vamos a ver cómo es que esto ocurrió. Vuelvo a repetir, dado que muchas de ellas ni siquiera estaban como en la posibilidad de que él hiciera alguna modificación, digamos, para que esto ocurriera. Entonces, lo primero es que él nació en Belén. La palabra de Dios dice en Miqueas 5:2, pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hablando de quien gobernará a Israel. Y cuando habla de que sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, la palabra que se utiliza ahí es Olam, y esa palabra se refiere no solamente a un tiempo específico dentro de la historia, sino habla de eternidad, hasta tiempos, dice, inmemoriales, ¿sí? Esta es la nueva versión internacional. Ahora, algo importante cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios es que sabemos que sus padres no vivían en Belén, sino que ellos vivían en Nazaret, a varios días de camino hacia el norte. Y justo cuando Jesús estaba por nacer, se dictó un edicto con el cual ellos tenían que acudir justamente a este lugar, ¿sí? Para ser parte de un censo. Este edicto ni siquiera fue algo dado por el propio pueblo judío, sino que fue dado por el emperador Augusto, ¿sí? Un emperador romano que justamente buscando conocer pues la cantidad de gente que había en el imperio, exigió que todos los habitantes fueran empadronados. La gente debía registrarse en sus lugares de nacimiento y esa fue la razón por la cual José tuvo que llevar a quien en su momento era aún su prometida, ni siquiera estaban todavía, digamos, casados, a Belén, y mientras ella estaba ahí nació Jesús, ¿sí? Esto lo dice Mateos 2 del 1 al 5 o Lucas 2 del 1 al 7. Vamos a leer Mateo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y aquí es muy interesante, esto lo expliqué también en su momento. Siempre nosotros hemos creído que estos magos eran como una especie de brujos, adivinos, o astrólogos incluso de Oriente, pero algo que les explicaba es que cuando la palabra de Dios hace referencia a Oriente, está haciendo referencia a Mesopotamia o Babilonia, que es a donde habían sido llevados cautivos en un momento dado el pueblo judío, o lo que es la casa de Judá, ya no estaba completo todo Israel. Y cuando ellos fueron allá, algunos de ellos regresaron a Jerusalén, pero algunos otros se quedaron en Babilonia. Entonces, cuando la palabra de Dios habla aquí de magos, está refiriéndose, y más correctamente la palabra usada ahí es sabios. Y estos sabios no son otra cosa que estudiosos de las escrituras. Y lo vemos porque ellos tenían conocimiento acerca del tiempo y del lugar en el cual iba a ser, donde iban a ser, perdón, Cristo, ¿sí? Entonces, vinieron, dice, del oriente a Jerusalén, unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, ellos ya sabían que este rey iba a nacer. Entonces, ellos hacen una afirmación, ¿dónde está el rey de los judíos que ya nació? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y la palabra de Dios dice que cuando ellos hicieron esta declaración, el rey Herodes se perturbó, igual que toda Jerusalén. En el verso 5 dice, ellos dijeron, cuando preguntó Herodes dónde había de nacer, le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, e hicieron referencia a este pasaje de Miqueas 5:2. ¿De acuerdo? Es importante que no únicamente
estaba predicho cuál iba a ser el lugar y el tiempo de la llegada del Mesías, sino que también la palabra de Dios habla de que fue enviado un heraldo, alguien que proclamaría la llegada de Jesús. Era tan importante el que la gente supiera que él vendría, que antes de que él llegara, se levantó un hombre, ¿sí? De acuerdo a la profecía de Malaquías 3:1, que dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Dios está hablando acerca de que él mismo iba a preparar su venida. Sí, y aunque nosotros vemos el libro de Malaquías justamente cerrando el Nuevo Testamento e inmediatamente después escrito, perdón, el Antiguo Testamento e inmediatamente después abriendo el Nuevo, el libro de Mateo, algo que también hemos comentado, es que la Biblia en un primer momento no era un solo libro, sino que se fue integrando a lo largo de la historia y hay un periodo aproximadamente de 400 años en el que hubo silencio, es decir, un periodo en el cual no hubo palabra de Dios. Entonces, todas las profecías que apuntan a la llegada de Cristo están escritas aproximadamente entre unos 1500, 2000 años antes de Cristo hasta el año 400 antes de Cristo, ¿sí? Ahí mismo en Malaquías, capítulo 4, otra de las menciones que hace es que esta persona que vendría sería identificado, sí, como el profeta Elías o que tendría el espíritu de Elías. Malaquías 4, verso 5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿De acuerdo? Y nosotros vemos que cuando Jesús está hablando con sus discípulos acerca de este acontecimiento y le vienen a preguntar acerca de Juan el Bautista, él hace mención, ¿sí? Justamente de que él tiene el espíritu de Elías, ¿de acuerdo? Ok. Esto está en Mateo capítulo 11, verso 11, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis, recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él estaba hablando acerca de Juan el Bautista. ¿Sí? Perdón, pero la cita, ¿me la podrías repetir? Mateo capítulo 11. Incluso si leemos el verso 10, hace referencia a esta profecía en Malaquías. El verso 10 dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, lo que leímos en Malaquías 3:1. ¿Sí? Entonces es Mateo 11, desde el 10 hasta el 14, Margarita. Gracias. No hay de qué. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que Juan el Bautista, ¿sí?
pasa a la historia como un hombre que proclamó el ministerio de Jesucristo. Alguien que, como estaba predicho, preparó el camino para su llegada. Lucas capítulo 3, versos 2 al 4, también nos habla acerca de este hecho. Permítanme un segundito, lo estoy buscando. O si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor, les agradecería. ¿Es Lucas 3:2? Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Califás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Sí, ¿puedes seguir leyendo? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Sigo? Hasta ahí, muchas gracias. De nada. Esto entonces está haciendo referencia a una porción de Isaías, que es Isaías 40 del 3 al 5. ¿Ok? Ahora, nosotros vemos en el libro de Juan una clara referencia a lo que hizo Juan el Bautista dando testimonio acerca de Cristo. ¿Sí? No voy a leer todo, es Juan capítulo 1. O la palabra de Dios dice en el verso 29, al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado o que es antes que yo, porque era primero que yo. Dice, y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. O sea, Juan tenía muy claro que la labor que él estaba haciendo era para preparar el camino a quien venía después de él, ¿sí? Y el verso 34 dice, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, vemos nosotros que verdaderamente este hombre viene para cumplir con un propósito muy concreto que era anunciar la llegada de Dios mismo a la tierra, la encarnación de Cristo, ¿sí? No solo eso, sino que también estaba profetizado que Jesús debía nacer de una manera diferente. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 7, verso 14, por tanto el Señor mismo dará señal y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, esto nos habla de un acontecimiento sin precedentes y además algo que no podría ser llevado a cabo por ninguna voluntad humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque de antemano, ¿sí? Se sabía que las vírgenes pues no podían concebir, porque la propia acepción de la palabra implica que era una mujer que no había tenido relaciones sexuales, ¿sí? Sin embargo, esto nos habla acerca de lo que ocurriría y que es explicado a María cuando el ángel viene a hablar con ella, Lucas capítulo 1 del 26 al 35,
¿sí? Donde dice la palabra de Dios, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, de donde era María, a una virgen desposada, y esta palabra desposada significa que estaba comprometida para casarse, pero aún no estaba casada. Por lo tanto, el hecho de que ella estuviera embarazada, pues era un indicio de que habría cometido adulterio, ¿sí? Y vemos que toda esta situación es manejada de esa manera cuando leemos la historia bíblica. Primero, cuando viene este ángel, dice, verso 27, dice, ella era una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Miriam es el nombre hebreo, María es la transliteración al griego. Verso 30, el ángel le dijo, no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, ¿sí? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, algo que vemos acerca de Cristo es que aunque Él nació como ser humano, Él no era hijo de hombre, ¿sí? Algo que hemos visto cuando revisamos la situación del pecado, ¿sí? Es que a partir de Adán, una de las cosas que pierde el hombre es el ser a imagen de Dios. Entonces, por esa razón era necesario que si Cristo iba a venir a este mundo a tomar el lugar de nosotros, Él debía ser concebido por Dios mismo y no por un hombre, sino Él traería en sí mismo la simiente del pecado. Por esta razón era tan importante, ¿sí?, que Él fuera el fruto de la concepción de Dios mismo, pero en el vientre de una mujer para tener su naturaleza, vamos a decir, humana, para ser un ser humano, para ser encarnado, ¿sí? No sé si esto es claro. Miriam le pregunta en el verso 34, ¿cómo va a ocurrir esto? Pues no conozco varón, y hemos dicho que este verbo conocer en la palabra bíblica no necesariamente quiere decir solamente tener un conocimiento intelectual, sino que se refiere a un conocimiento íntimo, y este es uno de los versículos que nos permite ver eso. Ella lo que está diciendo es, ¿cómo van a ser de mí un niño si nunca me he acostado con un hombre? Sí. Entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros vemos que esto, vuelvo a repetir, que ya la palabra de Dios nos está explicando, nosotros podemos entender que Él es hijo de Dios. Sin embargo, cuando José se da cuenta de esto que está ocurriendo, pues él mismo se ve en un conflicto, se ve en un dilema. Y el dilema es cómo es posible que mi prometida esté embarazada. Y entonces lo que él piensa, con toda razón, es que ella muy probablemente se había acostado con otro hombre. Hasta que la palabra de Dios habla acerca de que también un ángel se tiene que aparecer a José. Esto lo vemos en Mateo, capítulo 1, verso 18, para explicarle qué es lo que está ocurriendo. Entonces dice, ahora bien, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así.
Estando desposada su madre Miriam con José antes que se juntaran, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Lo que él pensaba era simplemente abandonarla sin hacer un escándalo. ¿Por qué? Porque él sabía que al momento de denunciarla, ella iba a ser lapidada, ¿sí? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dice: he aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Está haciendo referencia a este verso en Isaías capítulo 7, verso 14. Y levantándose José del sueño, dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. ¿De acuerdo? Esto es lo que enseña la palabra de Dios. En relación al nacimiento de Cristo, que se dio de una manera sobrenatural. Ahora vuelvo a repetir, el hecho de que José en un momento dado aceptara a María en estas condiciones, pues en principio a él le provocó cierto conflicto interior, pero una vez que recibió la revelación de Dios respecto a esta situación, entonces él obedeció. Sin embargo, algo que vemos nosotros en la palabra de Dios es que esta situación del nacimiento de Cristo, de su concepción virginal, fue algo que en un momento dado era sabido, ¿sí?, por la gente en Judá, en Jerusalén, donde ellos vivían, en Nazaret. Y esto lo sabemos porque en algunas ocasiones, cuando había confrontamientos entre los fariseos y Jesús, ellos hacían referencia a esta situación diciéndole, pues nosotros no somos hijos de fornicación. Lo que le estaban diciendo es, sabemos que tú naciste, ¿sí?, de una relación fuera del matrimonio. Esto lo vemos en Juan 8:41. Donde dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Un solo padre tenemos, Dios. ¿Sí? No únicamente está esta referencia, sino que también nosotros, algo que sabemos por lo que dice la palabra de Dios, es que todos los hijos hacían referencia al nombre de su padre. Cuando vemos aquí que la palabra de Dios habla acerca de José, en lo que acabamos de leer, dice José, hijo de David, José ben David. Sin embargo, cuando la palabra de Dios se refiere a Jesús, cuando están hablando una de estas personas, ellos no hacen referencia a su padre como José, sino que hacen referencia a María. Marcos capítulo 6, verso 3. Dice así la palabra de Dios: ¿no es este el carpintero,
hijo de Miriam y el hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están aquí también sus hermanas ante nosotros? Y se escandalizaban, dice, por causa de él, ¿sí? Entonces vemos que aquí hacen referencia a Jesús como hijo de María, no de José, lo que implicaba que era del conocimiento común del pueblo que Jesús, que había sido concebido antes del matrimonio de María con José y sin la participación de éste, ¿sí? Entonces, esto, la importancia, digamos, de que en un momento dado se supiera, pues también era el hecho de darse cuenta de que esto correspondía con la palabra en Isaías, con la profecía, ¿de acuerdo? Ahora, simplemente hablando acerca de los acontecimientos, de las obras que él hizo, la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 35, versos 4 al 6, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Estaba profetizado que cuando Cristo, cuando Dios mismo viniera a esta tierra, no únicamente iba a decir que Él era Dios, sino que sus obras iban a manifestar el poder de Dios. Ahora, esto nosotros lo podemos ver, por supuesto, en los evangelios que están llenos de muchas referencias acerca de lo que Cristo hizo. Pero si nosotros leemos Hechos 10, 38 al 39, la palabra de Dios dice, respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Y aquí está también lo que comentábamos, Edith. Y este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice aquí, y esto es muy importante, somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén. A este, dice, mataron colgándolo en un madero. Y esto también tiene que ver con la muerte de Cristo. Algo muy importante relacionado con su muerte es que él muere de una forma que cuando es profetizado ni siquiera era conocida. Recordemos que el Salmo 22, verso 16, hace referencia a la crucifixión. Por eso dice, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, dice, entre tanto ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es muy interesante ver cómo en torno a la muerte y resurrección de Cristo se cumplen en un solo día o en ese solo evento más de 30 profecías a la vez, que las vamos a ir viendo, algunas de ellas de manera muy, muy rápida. Una de ellas, por ejemplo, es que antes de su crucifixión, Jesús entraría a Jerusalén montado en un asno. Esto está escrito en Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Sí? Y justamente vuelvo a repetir, antes de que él entre a Jerusalén, y él viene a Jerusalén en el contexto del cumplimiento de las fiestas, ¿sí? Recordemos que había sido ordenado desde la antigüedad que todo varón israelita debía venir a Jerusalén para la celebración de 3 fiestas.
la fiesta de Pascua, Pesaj, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las trompetas, ¿sí? Perdón, la fiesta de Sucot es la última, discúlpenme. Entonces, viene Jesús y entra a Jerusalén, pero la palabra de Dios dice en Mateo 21, de 7 al 11. Dice así. Y trajeron el asno y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima de ellos. Y la mayoría de la gente extendió sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana es un grito de salvación. Cuando ellos están haciendo esta aclamación, lo que están reconociendo, ¿sí? Es que ellos necesitaban la salvación de Dios. Pero ellos en el grito dicen, Hosana al Hijo de David, y esto tiene la implicación de que estaban reconociendo que Jesús que venía montado sobre ese pollino era de la descendencia del rey David. Esto hace sentido con lo que leímos en Zacarías 9:9, ¿sí? Porque dice, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Está haciendo referencia a todo esto. Y cuando él entró en Jerusalén, verso 10, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes decían, este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea, ¿sí? Aquí la palabra de Dios nos está hablando acerca de que él era profeta. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 18:15. Dice, Adonai tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis. Y el verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Esta profecía está haciendo referencia a Cristo y como acabamos de leer aquí, él era reconocido como profeta. Esto también lo podemos encontrar en Mateo 21:46, donde dice, y procuraron echarle mano, pero temían a las multitudes porque éstas lo tenían por profeta. También Lucas 7:16. Dice, y un gran temblor los sobrecogió y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Sí? ¿Esa cuál es? Perdón. Lucas 7. Denme un segundo. 16. Gracias. No hay de qué. Después la palabra de Dios habla acerca de que Cristo sería como un pastor herido. Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Eterno de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas.
El cumplimiento de esta profecía lo vemos en Mateo 26, 31, cuando Cristo es arrestado y los discípulos lo abandonan y huyen. Posteriormente, también los soldados romanos lo golpean repetidas veces, haciendo referencia a esta profecía. Juan 10:14, él se había declarado como el buen pastor. La palabra de Dios dice que al día siguiente de que él es asesinado, es decir, el pastor efectivamente siendo herido, sus seguidores más cercanos se dispersaron. Zacarías 11:13 habla acerca de que Jesús sería traicionado por 30 piezas de plata. Si alguien ya lo tiene, porque me estoy tardando en encontrarlo. ¿Qué es? Zacarías 11. 11 qué. 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Gracias. De esto vemos el cumplimiento en Mateo capítulo 26, versos 15 y 16, que dice, hablando aquí Judas Iscariote, y dijo, ¿qué queréis darme para que yo os lo entregue? Y ellos le fijaron 30 piezas de plata. Desde entonces, dice, buscaba una oportunidad para entregarlo. Sabemos todos que Isaías capítulo 53 es un retrato acerca del Mesías sufriente, ¿sí? Específicamente la palabra de Dios en Isaías 53:7 nos habla acerca de que Cristo no se defendió cuando él fue juzgado. La palabra de Dios dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. De esto vemos el cumplimiento en Mateo 27, versos 12 al 14, que dice así, y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero no le respondió ni una palabra hasta el punto que el procurador se asombró en gran manera. Hablábamos acerca de su muerte por crucifixión y decíamos que una de las cosas que es interesante es el hecho de que para ese momento, que es aproximadamente 1000 años antes de Cristo, que el rey David profetiza su muerte, ni siquiera se conocía la crucifixión. Esta se empezó a practicar aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, y en realidad fue aproximadamente hasta el siglo I antes de Cristo que los romanos empezaron a practicarlo y se valían de la crucifixión para castigar sobre todo a criminales empedernidos o quienes representaban una amenaza a la paz romana. Esto es muy interesante porque si el pueblo judío no hubiera estado bajo algún imperio que practicara la crucifixión,
la muerte de Cristo hubiera sido por lapidación, porque eso es lo que ellos hacían con quienes blasfemaban, como hemos leído el día de ayer, que cuando ellos escuchaban que Jesús hacía referencia a que él mismo era Dios, lo que ellos querían hacer era tomar piedras para lapidarlo, para matarlo a pedradas. Sin embargo, es muy interesante cómo se llevan a cabo todos los hechos, no únicamente para que Cristo fuera muerto, sino para que además la muerte de él fuera llevada por crucifixión. Mateo 27, 26 dice, entonces le soltó a Barrabás, hablando de Pilato, y habiendo azotado a Jesús lo entregó para que fuera crucificado, ¿sí? Ahora, vuelvo a repetir, para que este simple evento se llevara a cabo tenían que cumplirse una serie de eventos adicionales. Sabemos que los judíos querían deshacerse de Jesús porque lo consideraban su competidor, porque para ellos era una espina en el zapato. Sin embargo, los romanos no permitían a los judíos imponer la pena capital. Si estos hubieran matado a Jesús, probablemente, como decíamos, lo hubieran hecho por apedreamiento. Vamos a ver lo que dice Hechos 7:58. Aquí está poniendo el ejemplo de Esteban. Y dice, y sacándolo fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Esto es lo que hacían los judíos porque ellos no practicaban la crucifixión. Los romanos se valían de la crucifixión para castigar criminales, ¿sí? Pero tenía que ser una razón de peso. Ahora, Pilato sabía que Jesús no era ninguna amenaza y que había sido entregado por el Sanedrín, por envidia. Esto lo vemos en Mateo 27:18. Dice así, desde el 17 voy a leer, estando ellos pues reunidos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿Barrabás o a Jesús, el que llaman el Mesías? Dice, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Pero los judíos astutamente lo que hacen es entregar a Cristo acusándolo de que constituía una amenaza para Roma, como vemos en Lucas 23:2. Dice, y comenzaron a acusarlo diciendo, hemos hallado que éste pervierte nuestra nación y no solo prohíbe dar tributo a César. Esto, el prohibir dar tributo a César, era tomado como un signo de rebelión, sino que dice que él mismo es el Mesías rey. Recuerden además que el hecho de que fuera rey iba directamente en contra del emperador romano, ¿sí? Pero nuevamente vemos que en ese capítulo que Pilato se niega a sentenciar a Jesús para ser crucificado, porque sabía además que los judíos habían inventado esta acusación. Pero entonces ellos obligan a Pilato a sentenciar a Jesús, implicando que el gobernador estaba siendo desleal al emperador. Eso lo vemos en Juan 19:12. O sea, lo que hacen ellos es chantajearlo, es decirle, bueno, si tú no lo crucificas, entonces nosotros vamos a ir hacia otro lado y vamos a decir que tú estás siendo desleal. Juan 19:12 dice, en razón de esto, Pilato procuró soltarlo, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este no eres amigo de César, pues todo el que se hace rey se opone a César.
Y cuando oyó estas palabras, Pilato llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gabata. Y era la preparación, dice la palabra, de la Pascua, como la hora sexta. Y dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Y lo que gritaron fue, crucifícalo, no tenemos más rey que César. Vemos aquí que la acusación entonces que están haciendo en contra de Jesús, sí era una acusación de traición que ameritaba su muerte por crucifixión. Se cumple también otras profecías cuando la palabra de Dios dice que Jesús moriría con criminales, pero sería sepultado con ricos. Esto lo dice Isaías 53, bueno, vamos a leer el verso 9, dice, y puso con los impíos su sepultura y su muerte con los ricos, aunque nunca hizo el maldad ni hubo engaño en su boca. Esto lo vemos en Mateo 27, 38. Dice, y con él fueron crucificados dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y luego en ese mismo capítulo, desde el 57 al 60, dice, llegado el atardecer vino un hombre rico de Arimatea, José, el cual también se había hecho discípulo de Jesús. Este se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que le fuera dado. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había excavado en la roca. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se retiró. ¿Sí? Vemos el cumplimiento de una cantidad impresionante de profecías en la vida de Cristo. Quiero cerrar con esta, que es su resurrección. Salmos 16, 10, hablando nuevamente el salmista dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y nosotros podemos ver en Juan capítulo 2, verso 22, una de tantas citas que hablan acerca de la resurrección de Cristo. La palabra de Dios dice, cuando fue pues resucitado entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra dicha por Jesús. ¿Sí? La gran conclusión de esto es que con el nacimiento, vida, muerte, resurrección de Cristo, se cumplieron, como les decía, más de 330 profecías. Cada una de ellas se lleva a cabo, como leímos, con extraordinaria precisión. No eran profecías vagas. Hablaban de lugares, de circunstancias y de momentos muy específicos. Estas profecías, sí, tenían el plan de que nosotros pudiéramos identificar con claridad que la persona que nacería en un momento dado sería Dios mismo. Con el número de profecías que se aportan acerca de Cristo, se llevó a cabo un estudio muy interesante Dame un segundito, por favor. Por parte de un hombre que estoy buscando justamente su nombre, en un segundo.
un estudioso matemático, aquí está, se llama Peter Stoner, es astrónomo, ojo, no astrólogo, astrónomo y matemático, y él tiene un libro que se llama Science Speaks o La ciencia habla. Y él plantea un análisis matemático en el que muestra que es imposible que las declaraciones precisas acerca del que habría de venir pudieran ser cumplidas en una sola persona por mera coincidencia. Cuando la gente en un momento dado cree que Dios pudo venir en cualquier persona, realmente lo que manifiestan es un desconocimiento absoluto de la certeza que hay en la palabra de Dios. La posibilidad de que únicamente 8 de todas estas centenas de profecías pudieran cumplirse en la vida de un solo hombre fue calculada y el número es de 1 en 10 a la 17, es decir, un 1 seguido de 17 ceros. ¿Cómo podemos explicar esto en términos que sean comprensibles para nosotros? Bueno, el doctor Stoner lo ilustra de esta manera. Que tomáramos este número de monedas, que serían 100,000, millones de millones o 100,000 billones, ¿sí? Monedas de $1 y se podrían colocar sobre la superficie del estado de Texas, que es aproximadamente de 680,000 kilómetros cuadrados. Y lo que él explica es que cubrirían todo el estado con una capa de 0.6 metros de grosor, es decir, aproximadamente poquito más de medio metro. Dice, ahora de todas esas monedas, marque una sola y revuélvala completamente en todo el estado. Véndele los ojos a un hombre y dígale que puede viajar hasta donde quiera, pero que tiene que tomar $1 y decir que ese es el marcado. ¿Qué posibilidad habría de tomar la moneda correcta? Exactamente la misma que los profetas hubieran tenido de escribir solo 8 profecías y hacer que todas se cumplieran en un solo hombre. Ahora no estamos hablando solo de 8 profecías, estamos hablando de más de 300. Así que empleando esta misma teoría de probabilidad, la eventualidad de que 48 de estas profecías se cumpliera sería de 1 en 10 a la 157 potencia. Y si nosotros seguimos añadiendo profecías, pues esto finalmente a lo que llega es a lo que en la ley de probabilidad se conoce, ¿sí?, como un punto de certeza. Es decir, no hay lugar a dudas de que haya otro hombre a lo largo de toda la historia en quien se puedan cumplir este número de profecías que se cumplieron en Cristo. Y esta es, por supuesto, una de las razones más fuertes que nosotros tenemos para creer que realmente Cristo es quien dijo ser, Dios mismo en esta tierra. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Ok, vamos a orar. Qué increíble, ¿no? Sí, sí. Está así como sin que quepa ninguna duda, ¿no? Bueno, yo nunca la he tenido, pero para los ateos y los agnósticos y todos los incrédulos, pues está muy padre poder explicarlo así. Sí, totalmente. De hecho, uno de los ateos más reconocidos, que es Richard Dawkins en la historia, justamente él hace una declaración donde decía, pues es que si Dios hablara y de lo que Dios dijera se pudiera haber cumplido en la historia, yo podría creer. Y sin embargo, vemos que realmente muchas personas que son ateos
pues no lo son porque haya falta de evidencia, sino que ya es realmente una cuestión de actitud, donde deciden quitar el valor a toda esta abrumadora evidencia que hay, ¿de acuerdo? Ahora, simplemente para darles un dato que es también muy, muy interesante, es el hecho de que si nosotros hiciéramos una comparación de Cristo como, vamos a decir, la figura más importante de la fe cristiana, y nosotros quisiéramos ver a cualquier otro, vamos a llamarlo así, representante o iluminado de cualquier religión, ni remotamente ocurre lo mismo. Por ejemplo, el Islam no puede citar ninguna profecía acerca de la venida de Mahoma, que fuera registrada cientos de años antes de su nacimiento. Los fundadores de cualquier otro culto tampoco pueden identificar ningún texto, ¿sí?, que prediga específicamente la aparición de esa persona. La Biblia es única en ese sentido. Y nuevamente el hecho de que la Biblia tenga tal número de profecías cumplidas, y estamos hablando solamente de Cristo, pero en la Biblia existen más de 2000 profecías que se han cumplido y algunas que están por cumplirse, que tienen una exactitud, una precisión y una veracidad impecables. Creo que eso tiene que, pues, confirmar absolutamente la fe que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Leslie, Sí, yo adelante. encontré en Isaías 11, en Isaías 11:2, y dice, o sea, hablando del Mesías, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sí, pero gracias. Efectivamente, es parte también de lo que veíamos ayer, que él, cuando toma el libro, lo lee, ¿no? Y lo que dice este rollo es: el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y entonces empieza a hablar acerca de toda la obra para la cual él fue ungido. Correcto, muy bien. Sí, si seguimos buscando, lo que les aseguro es que vamos a encontrar muchas más profecías que se cumplieron en la persona de Cristo. Y para aquellos que nos hemos metido también un poco más a fondo en todo lo que es el estudio hebreo, algo que es impresionante es que las fiestas del Señor, las fiestas de las que nos habla la palabra de Dios desde Éxodo, son también profecías que se vienen a cumplir en Cristo de manera extraordinaria. Entonces, bueno, ya se viene en un mes y medio aproximadamente lo que es Pesaj, y retomaremos haciendo un estudio acerca de esta fiesta y de todo lo relacionado con la muerte y resurrección de Cristo en el contexto de esta fiesta. Entonces, para quien en un momento dado esté interesado en el tema, pues les invitaremos. ¿Ok? Oye, Leslie, sería bueno que le mandaras al grupo por aquí también la que me mandaste a mí, de Génesis 15, realmente ayuda muchísimo en esta clase. ¿Cuál es, Margarita? La última, la que diste el domingo que yo no había ¿La de Abraham? tomado. Ajá. Ok. Sí, con muchísimo gusto se las comparto. Órale, pues, gracias. No, al contrario. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, Padre. Gracias porque has tenido tanto amor para con nosotros, que tú dispusiste, Señor, todas las cosas, los tiempos, las circunstancias, para que nosotros no tuviéramos ninguna duda acerca de quién eres tú, del amor tan grande que nos tienes, Señor, de que la obra que viniste a hacer a esta tierra, Señor, fue completamente para redimirnos, Señor, para rescatarnos del pecado, de la muerte, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por darnos esa certeza, Señor, para que nosotros podamos, dice tu palabra, al
conocer todo esto, realmente creer en ti, y al creer en ti, Señor, que nuestra vida también sea transformada. Bendecimos tu nombre por Cristo Jesús. Amén.